Bueno, jóvenes, buenas tardes. En estos momentos solo hay 7 personas conectadas, entonces vamos a esperar unos minutitos, unos 2 minutos más para ver si se conectan los demás. Y mientras tanto me confirman, por favor, si me escuchan bien y si pueden ver la presentación que estoy proyectando en estos momentos. Sí, ingeniera, sí la podemos ver y la podemos escuchar. Gracias, muy amable. Ok, vamos a esperar unos momentos, por favor. Claro que sí, no se preocupe. Dick, ¿puedo hacer una pregunta por mientras? Sí, dígame. Que estaba leyendo lo que es la forma que nos vamos a hacer lo que es el examen. Hay mencionado que tendremos que enviar un video mientras hacemos el procedimiento. Es decir, ¿vamos a activar la cámara o nos tenemos que grabar haciendo el examen? Depende mucho del examen que ella saque, pero en general, y yo siempre, esas son indicaciones generales. Sin embargo, Cristian, y la semana antes del examen, yo doy ya indicaciones ya propiamente del examen, e incluso en el examen también varias indicaciones. Pero en este caso, cuando les pido que se graben es cuando, por ejemplo, tengan que hacer un ejercicio práctico, ¿verdad? Entonces, como estos ejercicios se realizan a mano, entonces sí se tienen en estos momentos que grabar haciendo el examen de forma manual. Ok, gracias. Y otra consulta, ¿verdad que para el día domingo, este domingo, hay un trabajo? Sí, es correcto. Hay una Ok, actividad. Uh-huh. ok. Y lo Solo único para que la actividad va a estar habilitada el día de mañana. Es decir, que mañana ya va a estar habilitada las indicaciones de la actividad y yo y les estaré avisando también por WhatsApp que ya está habilitada la actividad para que ustedes ingresen. Ok, muchas gracias. De nada.
Ok, bueno muchachos, buenas tardes. Hoy sí ya vamos a iniciar. Sobre una pregunta que me estaban haciendo, si los exámenes serán asincrónicos, en efecto, los exámenes serán asincrónicos. Entonces, van a tener un tiempo determinado una vez que inicien a hacer el examen, pero prácticamente van a tener todo el día que corresponde al examen para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar ya clase y haciendo un pequeño repaso de lo que iniciamos a ver el día de ayer. Pues el día de ayer estábamos viendo un poco acerca del papel de las finanzas y por qué las finanzas administrativas son tan importantes. Decíamos que definitivamente hasta en nuestra vida diaria y no solamente en la parte laboral, sino también personal, pues definitivamente nosotros necesitamos poner las finanzas o esos conocimientos que adquirimos sobre finanzas, los necesitamos poner en práctica, incluso en situaciones tan comunes como, por ejemplo, ir de compras al supermercado o de repente si queremos comprarnos algún implemento. Siempre en todo momento pues tenemos que poner un poco en práctica esos conocimientos de finanzas. Por eso habíamos dicho de que realmente es sumamente importante, no solamente por el hecho de que esta nos ayuda de una u otra manera a poder ordenar un poco nuestras finanzas, cómo estamos, qué es lo que queremos alcanzar, cuánto tenemos para poderlo alcanzar. Y definitivamente cuando nosotros vemos un poco en historia, nos damos cuenta de que realmente el incremento de uso de las finanzas o importancia de esta, lejos de ir, podríamos decir, disminuyendo, pues no, todo lo contrario, va acrecentándose cada día más. Y esto tiene un sentido lógico porque toda empresa, incluso nuestros propios hogares, pues son una empresa y toda empresa necesita una cabeza, necesita a alguien que dicte las pautas y que realmente pueda tener esa capacidad de ver un poco más allá de la situación actual para poder tomar decisiones. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta de que las finanzas es sumamente importante. Permítanme un momentito, muchachos. Ok, es que parece que hay algunos estudiantes que tienen problemas para conectarse. Bueno, entonces, vemos de que obviamente esta parte cada vez va siendo un poquito más necesaria. Entre los factores también que podemos encontrar recientemente sobre la importancia de las finanzas son las crisis financieras a nivel global y obviamente cómo las autoridades han hecho frente a esas crisis. Es decir, ante una situación que muchas veces, muchachos, podemos prevenir, pues es mucho más fácil que cuando tenemos situaciones que realmente no podemos prevenir, es decir, situaciones que muchas veces están fuera de nuestro control. Y esto también lo vemos en el área de informática, porque hay situaciones o hay riesgos que nosotros podemos medir el impacto. Sin embargo, que por ejemplo haya una inundación y que esa inundación pues sea más severa de lo que nosotros esperábamos, pues es un acontecimiento que definitivamente no podemos prevenir, porque son situaciones, básicamente son situaciones naturales donde nosotros no sabemos realmente cuál va a ser el impacto ante un terremoto, ante, por ejemplo, alguna situación como tal, pues difícilmente podemos medir esos riesgos. De igual manera pasa con la parte financiera, muchachos. Podemos estar hoy en día muy bien, una empresa puede tener liquidez financiera,
pero puede ser que en algún momento dado tome una mala decisión, su gerente o sus administradores, y de repente esta mala decisión haga que la empresa básicamente pues decaigan sus acciones, y eso implique que prácticamente la empresa como tal ya no tenga el mismo valor para los inversionistas que antes, que cuando tenía liquidez. Entonces, básicamente, muchachos, y la importancia de personas que estén a la cabeza de las empresas, pero que no solamente tengan un conocimiento administrativo tradicional, sino que realmente sean financieros, es el gran reto que realmente tenemos. También tenemos el incremento en las competencias y los cambios tecnológicos. Estamos ante una era totalmente globalizada, muchachos, donde pues no tenemos ninguna limitación en el sentido lógico. Es decir, podemos tener aduanas físicamente, pero lógicamente no. Es decir, yo puedo hacer compras a Estados Unidos, puedo hacer compras a China, y realmente no tengo ninguna restricción para poderlo hacer. Lo único que necesito es tener el dinero. Por lo tanto, muchachos, puedo hacer alianzas estratégicas incluso con otras naciones, con otras empresas de otros lugares del país o de otros países, y no tengo ninguna restricción al respecto. Entonces, la globalización ha venido como a romper esas barreras que anteriormente, sin la tecnología, pues definitivamente estaban bien marcadas, porque si yo quería adquirir algún producto de Estados Unidos o de China, pues tenía que hacer el viaje para poder adquirir, o tenía que tener algún pariente, algún familiar que viviera ahí para realmente poder tener lo que yo quisiera de esos países. Hoy en día vemos que no es así. Entonces nos damos cuenta de que realmente hay bastante competencia, porque al tener tecnología, al tener todas esas facilidades, pues también tenemos bastante competencia, y no solamente en la parte de producción y de servicios, sino también en la mano de obra calificada. Por esa razón, muchachos, ustedes tienen que estar constantemente preparándose, porque puede ser lo que ustedes aprendan el día de hoy sea de mucha utilidad, pero dentro de 5 o 6 años es posible de que ya esa información ya no sea, o esos conocimientos ya no sean totalmente apropiados para el momento, para la situación que tengan, y sea necesario y estarse preparando y actualizando de forma constante. Por eso decimos que la globalización como tal provocó que las corporaciones, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, incrementaran sus transacciones entre todos los países. Mientras que las corporaciones extranjeras han hecho lo mismo en Estados Unidos, estos cambios han permitido un incremento en la demanda de expertos a nivel de finanzas, capaces de administrar los flujos de efectivo en las diferentes divisas y de proteger a las compañías de riesgos que surgen de manera natural. Es decir, realmente esos son los riesgos más peligrosos. Hay riesgos que nosotros podemos medir, pero hay riesgos que definitivamente no tenemos el alcance de qué va a pasar si sucede ante una situación. Y ese alcance que no lo tenemos, es lo que nosotros tenemos que tratar de minimizar el impacto de esos riesgos. Por eso es muy importante contar con este tipo de profesionales. Ante esto, muchachos, también tenemos lo que son las formas legales de la organización empresarial. Es decir, podemos ver que una de las decisiones esenciales que todas las empresas deben de tomar es propiamente la de seleccionar una forma legal de organización, es decir, cómo va a estar constituida esa empresa. Esta decisión implica, tiene no solamente implicaciones a nivel de la Constitución como tal, sino también implicaciones financieras que son sumamente importantes, porque la manera en cómo nosotros nos constituyamos como empresa, de esa manera también se organiza legalmente, y esto influye en los riesgos que deberían superar los accionistas de las firmas.
Hay tiempo que determina su forma de recaudar el dinero y cómo se grabarán sus utilidades. Es decir, dependiendo de la personería jurídica que nosotros determinemos como empresa, dependiendo de eso es que nosotros vamos a ver realmente en cuánto tiempo, por ejemplo, vamos a retornar nuestra inversión, cuáles van a ser los riesgos potenciales que podemos tener, cómo vamos a retornar esa inversión, de qué manera lo vamos a hacer y cómo se va a distribuir en todo caso si en algún momento hay utilidades, de qué manera se van a manejar. Entonces, tenemos tres tipos de organizaciones empresariales o tres tipos de formas legales que podemos tener. Esos tipos son ya propiedad unipersonal, y a sociedades y a corporaciones. Vemos algunas características en ellos. Por ejemplo, en la propiedad unipersonal, como su nombre lo dice, es una empresa que tiene un solo dueño, quien administra en su propio beneficio. ¿Qué empresa se les viene a la idea a ustedes con este tipo de propiedad unipersonal? Vamos a ver, muchachos, o qué empresas creen ustedes que puede ser. Vamos a ver. Tiendas pequeñas, pulperías, negocios familiares, importadoras pequeñas, cosas por Son el estilo. empresas que vienen iniciando, podría decirse también. Ajá, son empresas que vienen iniciando. ¿Qué más? Son básicamente esas empresas familiares, ¿verdad, chicos? Donde prácticamente son empresas que tienen un solo dueño y que podríamos decir que lo que nosotros normalmente conocemos como empresas que son pequeñas, ¿verdad? Aunque tenemos empresas familiares que también son grandes, ¿verdad? Pero en su mayoría estas empresas, la característica es que básicamente solo tienen un solo dueño, no están conformados por varios socios, sino que solamente es un dueño. Algo muy importante con estas propiedad unipersonal, muchachos, es que cuando hablamos de un solo dueño, puede incluir varios miembros de la familia, es decir, es una familia que básicamente esas empresas familiares, ¿sí? Estas empresas tenemos que alrededor del 73% de las compañías en Estados Unidos están bajo esta figura de propiedad unipersonal. Y obviamente vemos que operan en las industrias de mayoreo, también de menudeo, de los servicios, de las construcciones. Por ejemplo, alguien que quiera poner un negocio de bicicletas o alguien que quiera poner, por ejemplo, un negocio de venta de computadoras. Todo eso entra dentro de lo que son las propiedades unipersonal. En el caso de las sociedades, tenemos que están integradas por dos o más propietarios que realizan negocios juntos con fines de lucro. Representan aproximadamente el 7% de las empresas en Estados Unidos. Y adicionalmente a esto, muchachos, estas empresas están orientadas, por ejemplo, a industrias de finanzas, seguros y bienes raíces, y a sociedades públicas de contabilidad, por ejemplo. Y los despachos legales con frecuencia tienen varios socios, varias personas que, por ejemplo, estudian la misma carrera y dicen, bueno, armemos una empresa. Entonces, estas personas vienen y se unen en sociedad. Y la mayoría de las sociedades se establecen a través de un contrato por escrito conocido como estatutos de asociación. Entonces, ¿algún ejemplo, muchachos, que se les viene a la mente con este tipo de empresas? ¿Como cuáles podrían ser? Vamos a ver. No se me ocurre ninguna, pero no sé si tal vez la de, por ejemplo, está la de, ahí estoy viendo que dice dos o más propietarios, pero no sé si podrían mencionar, por ejemplo, la de Roberto Contreras. Ajá. Se dice, compañero, se refiere a Power Chicken. Ese. Ingeniera, no aplicaría aquí Grupo Intur. Ese. Grupo Intur, exacto. Sí, Grupo Intur sí entra dentro de las sociedades. O como usted dice, algunos bufetes de abogados que existen.
Exacto, generalmente se ven más reflejados en este tipo de empresas, ¿verdad? Donde tienen más de un socio. Por ejemplo, las empresas de software, muchachos, de elaboración de software, generalmente están constituidas bajo este aspecto sobre sociedades, ¿verdad? Vienen 2 o 3 profesionales de informática, se unen y forman lo que es una empresa. ¿Qué es la diferencia entre ellas unipersonal y las de sociedades? Bueno, que en el caso de ellas de sociedades tenemos varios socios y que no necesariamente son familiares. En el caso de la unipersonal, generalmente hablamos de un socio y que generalmente son empresas familiares, por lo que si existe alguna otra persona que inyecte algún capital, siempre es dentro de la misma familia, por lo tanto se consideran propiamente unipersonal. No sé si ahí me estoy dando a entender, muchachos. Chicos. ¿Hola? Sí, ingeniera. Sí se entiende. Finalmente, chicos, tenemos lo que son las corporaciones. Es una entidad creada legalmente y a cual tiene los derechos legales de un individuo, ya que pueden demandar y ser demandados. Pueden realizar contratos y participar en ellos. Y además de eso, pueden adquirir propiedades. Ese porcentaje corresponde a las empresas más grandes. Sin embargo, a pesar de que corresponde, ya vamos a ver una gráfica, a pesar de que corresponde a este tipo de empresas grandes, realmente en empresas son bien pequeñas, son pocas las empresas que son corporaciones, pero al momento de generar ingresos, estos representan aproximadamente el 89% del total de los ingresos empresariales. A diferencia de las propiedades unipersonales que representan el 73% de los tipos de compañías, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de las corporaciones vamos a ver que representan un mínimo, entran entre un 4 o 6% más o menos, que representan aparte de las corporaciones. Sin embargo, a nivel de dinero, de ingresos que como empresa, representan un 89%. Ya vamos a ver más adelante este comparativo. Algo muy importante, muchachos, también es que ustedes se podrían preguntar, bueno, tenemos que tenemos los dueños de una corporación, que estos son los accionistas, ¿sí? Y Soy yo. Perdimos conexión. ¿Se le cortó a la ingeniera o no? Sí, tiene ese habilitado el micrófono. Ok. Seguramente le metí el micrófono. disculpen, muchachos, disculpen. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, ingeniera, sí. Yo siento, jóvenes. Fuerte, claro. ¿Sí me escucharon lo de la corporación o no? Solo que los dueños de corporación son... Ok, vamos a repetir aparte de la corporación. Decíamos que la corporación es una entidad creada legalmente y a cual tiene los derechos legales de un individuo. Dentro de una corporación, esta corporación como tal puede ser demandada e incluso como corporación pueden demandar. Pueden realizar contratos y participar en ellos. Además de eso, pueden adquirir propiedades como corporación como tal. Ese porcentaje corresponde a las empresas más grandes. Sin embargo, yo ya decía que cuando lo comparamos entre las empresas, por ejemplo, unipersonal, que representan básicamente el 73% de los tipos de compañía en Estados Unidos que son unipersonal, vemos que las corporaciones son bien pequeñas. Básicamente andan entre un 4 o un 6% más o menos, y las corporaciones que representan a nivel de compañías en Estados Unidos. Sin embargo, a nivel de ingresos, a nivel de dinero, de lo que generan, ellos representan un 89% de los ingresos. Es decir, aunque son pequeñas, pero sin embargo, o aunque son pocas, el valor adquisitivo de ellas es mucho mayor, es decir, representan mucho más. ¿Okay?
También hablábamos, chicos, ¿me escuchan? ¿Chicos? Sí. ¿Oye? Sí, ingeniera, sí. Sí, ingeniero. Ok. También hablábamos que los dueños de una corporación son sus accionistas, cuyas prioridades o patrimonios se demuestran con acciones comunes o preferentes. Decíamos que a diferencia de las propiedades unipersonales o las sociedades, y los accionistas de una corporación tienen una responsabilidad limitada. Y esta parte es muy importante, muchachos, porque esto lo que significa es que no son ellos responsables personalmente de las deudas de la compañía, ¿sí? Es decir, de que si en algún momento llega a pasar algo, y a pérdida de ellos se limita únicamente a la cantidad que ellos invirtieron en la compañía, en cuanto a lo que es la compra de los portafolios de las acciones, ¿verdad? Pero legalmente, si una corporación, por ejemplo, le debe a otra empresa, no puede a otra empresa ir a demandar a esa corporación de forma individual, es decir, voy a demandar a Julianito, que es un accionista de esa empresa. No puede, porque realmente esa es la diferencia entre lo que es unipersonal o ya de sociedades. Que en las sociedades, muchachos, sí existe el hecho de que puede existir esa responsabilidad, donde los dueños o los inversionistas o los socios pues asumen la responsabilidad de pagar ante una situación. En el caso de las corporaciones no es así. Las corporaciones tienen su responsabilidad limitada, por lo tanto, los responsables o las personas accionistas de esa empresa no asumen directamente la deuda de la compañía. Si hay alguna pérdida o hay alguna situación, pues no son ellos los que asumen esto, sino que básicamente lo que se ve comprometido ahí es cuánto ellos y la cantidad que ellos han invertido en esa empresa y las inversiones que ellos tienen en esa empresa. ¿Hasta aquí estamos claros, muchachos, o tienen alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Ok. En este caso, si enfrentara algún cargo legal, sería todo en conjunto como entidad, ¿verdad? Toda la corporación. Toda la corporación, así es. No se puede demandar solamente a una persona específica dentro de la corporación, sino que ahí la demanda es para toda la corporación, ¿sí? O sea que si la corporación se declara en quiebra o sucede algo, pues definitivamente en esta situación no es que van a ir a buscar a los accionistas, sino que al final lo que pierden los accionistas ahí es lo que ellos invirtieron en la empresa como tal, ¿sí? Pero legalmente no pueden ellos asumir esa responsabilidad de forma individual. Eso es lo que nos quiere decir. Pero verdad, ingeniera, que los accionistas estarían involucrados en la demanda si se hace. Pero no como individuos, sino como corporación. Es decir, que si en algún caso, por ejemplo, ellos pierden la demanda, quien tiene que pagar es la empresa como tal, la corporación, y los representantes legales de esa corporación. Por eso, en este caso, quienes dan la cara realmente son los representantes legales como empresa, ¿sí? Entonces, como empresa es que pueden demandar a la empresa como tal, pero no individualmente. Entonces, por eso dice que la responsabilidad en este caso de los accionistas en una corporación es una responsabilidad limitada. Porque únicamente si hay alguna deuda que se adquirió como compañía, no es a la persona a quienes vamos a ir a buscar, sino que directamente a la empresa. Y lo que le puede afectar en sí al accionista es, por ejemplo, el que pierda la inversión que hizo en la empresa o que se quede sin acciones. No sé si me estoy dando a entender ahí. Sí, básicamente los accionistas no responden con su capital personal, sino que solo con el invertido en la empresa. En un caso de una demanda o cualquier problema. Solo con el invertido en la empresa. A diferencia, muchachos, de las propiedades unipersonal, que recuerden que como es un solo dueño y este es el dueño es el representante legal, sucede algo, quien tiene que dar la cara es el dueño de esa empresa. ¿Sí? E incluso en las sociedades también, en la figura como sociedades, también sucede esto. Si llega a pasar algo,
Con empresa, quienes responden son los socios. Y muchas veces responden con el capital de ellos. Que esto fue lo que pasó, por ejemplo, vamos a ver, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿qué creen ustedes que era la compañía, por decirles algo, de Banco Continental? ¿Era de propiedad unipersonal, de sociedades o de corporaciones? ¿Qué creen ustedes que era, chicos? Corporación. Tiene que ser corporación. Corporación. ¿Están seguros que era corporación? Sí, porque pertenecía al Grupo Continental, ¿o no? Aparte, un banco puede tener cosas a nombre suyo, así como dice ahí, adquirir propiedades en la parte de corporación. Pero, ¿qué sucedió ahí? Era corporación, sin embargo, en esa situación, ¿qué pasó? Que aquellas empresas, si ustedes se fijaron, donde solamente los dueños eran estas personas propiamente, los mayoritarios, fueron las empresas que hasta cierto punto se quitaron, ¿cierto? Que el Estado ya tomó. Pero aquellas, ajá, exacto, que se embargaron. Pero ¿qué pasaba con aquellas empresas donde ellos no eran los dueños mayoritarios, sino de que habían más inversionistas? ¿Qué sucedía ahí? No pudieron hacer nada, ¿cierto? Así es, continuó Cable Color. Exacto, precisamente por eso, muchachos, porque realmente no era propiamente la demanda con la corporación, o sea, no era un problema de la corporación como tal, por lo tanto, la corporación como tal tenía que seguir en pie. No sé si ahí me estoy dando a entender, muchachos. Sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, chicos, va a haber un tema que vamos a ver más adelante, que son la parte de los accionistas preferentes y los comunes. Siempre hablando de esta parte de lo que son las corporaciones como tal. En esta parte, muchachos, nos vamos a enfocar en lo que son los accionistas comunes. Estos accionistas comunes son o prácticamente forman, podríamos decir que es la forma más sencilla y básica de la participación corporativa. En el caso de los accionistas comunes, estos accionistas esperan ganar un rendimiento a recibir dividendos, que son distribuidos periódicamente en efectivo, o obtener alguna ganancia por medio de un aumento de precio de las acciones. Recuerden, muchachos, y por eso es importante que, por decirles algo, por ejemplo, empresas como Hospital del Valle pertenece a una corporación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en cierto tiempo, en ciertos momentos, estas empresas vienen y hacen las reuniones con sus accionistas. Y esto generalmente lo hacen en un tiempo determinado de año. Esto es anualmente. Anualmente se hacen las repeticiones de los dividendos. Entonces, estos accionistas comunes, básicamente esa es la función que ellos tienen, ¿verdad? Que prácticamente ellos invierten y esperan recibir algo a cambio de lo que ellos están invirtiendo, ya sea por medio de la distribución de los dividendos o por medio de que las acciones suban el valor de las acciones, es decir, que al final esta empresa llegue a ser tan rentable que las acciones propiamente de esta empresa, pues sean acciones bastante caras. Y si en algún momento ellas quieren vender, pues reciban muchísimo más de lo que ellos invirtieron al momento de comprar estas acciones. O obtener otra ganancia, ¿verdad? Porque muchas veces esto se ve distribuido en otro tipo de acciones que ellos tienen por ser accionistas o de privilegios que ellos tienen por ser accionistas. Como el dinero con que se pagan los dividendos, y esto es muy importante, muchachos, provienen generalmente de las utilidades que se obtienen de las empresas, y los accionistas se conocen algunas veces como derechohabientes residuales, ¿verdad? Los cual significa que los accionistas se les pagan al final, es decir, después de que se les ha pagado a los empleados,
hay los proveedores, hay las autoridades fiscales y hay las entidades crediticias. Reciben lo que se les debe. Es decir, muchachos, recuerden que cuando se hace la distribución de los dividendos, ¿qué son los dividendos? Pues es al final lo que queda de la ganancia, ¿cierto? Es lo que al final, después de haber pagado todo lo que ellos deben, es las ganancias que a ellos les quedan y que pueden distribuírselas. Entonces, por eso decimos que son derechohabientes residuales, ¿ok? Si la empresa no genera el dinero suficiente para pagar a todas los que tiene que pagar, ¿qué creen ustedes que pasa con los accionistas, muchachos? Pues se retiran. Bueno, aparte de que se retiren, ¿qué creen ustedes que pasaría? Vamos a ver, chicos. Pues sencillo, muchachos. Si la empresa no tiene para pagar lo que son las deudas que ellos tienen, ya sea pagar los sueldos, pagar a los proveedores, todo lo demás que lleva como logística, todos los gastos que tiene una empresa como tal, si no los tiene para pagar, pues definitivamente no hay dividendos. Y han habido veces donde no hay pérdidas, pero no se pueden dar dividendos. Entonces, si no hay dividendos, no hay dividendos. Algo muy importante que mencionó ahorita su compañero, es cierto. ¿Qué hacen los accionistas? ¿Se retiran o siguen o qué hacen? Pues eso depende. Recuerden que como todo en la vida, muchachos, hay tiempos de bonanza y hay tiempos que no son tan favorables. Incluso lo podemos ver ahorita con esta pandemia, ¿sí? Donde hay muchas empresas que si ustedes les hubieran preguntado a inicio de año que si iban a cerrar o que si iban a tener pérdidas, pues yo creo que ellos les hubieran dicho que no. Entonces, hasta cierto punto es incierto. Entonces, hay rubros que en estos momentos se están beneficiando o que podríamos decir de que prácticamente podemos decir que sí van a tener buenos dividendos, pero hay otras empresas que solo van a subsistir en estos momentos y que es muy probable que los inversionistas tengan que inyectar más capital para que la empresa siga a flote. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante que ya tengamos claro. Y los accionistas, muchachos, los conocemos realmente como propietarios, ¿sí? Y cuando hay accionistas, pues existe lo que es una votación periódica que ellos hacen para elegir a los miembros del consejo directivo. Recuerden de que, por ejemplo, las cooperativas. ¿Ustedes creen que en las cooperativas hay accionistas, muchachos? Tienen que haber. Supongo que sí. Sí, porque cuando ustedes, Sí, por obviamente. ejemplo, van y están ahorrando en la cooperativa, ustedes pasan a ser parte de los accionistas de las cooperativas. Sí sabían, ¿verdad? Sí. Entonces, y al final, en cuanto si ustedes sacan préstamos y todo, pues existen lo que son los dividendos, ¿sí? Dependiendo de los préstamos. Entonces, y hay sesiones. ¿Y qué sucede en esas sesiones, muchachos? Pues lo que sucede en esas sesiones es que escogen a los que son los miembros del consejo. Estos miembros del consejo son los que toman decisiones, son los representantes prácticamente de los propietarios, que en este caso son los accionistas, y ellos son los que se encargan de decidir asuntos como, por ejemplo, si se va a hacer alguna modificación en cuanto a la carta constitutiva de la corporación, es decir, si va a haber algún cambio. También son los responsables de aprobar metas, de establecer planes estratégicos, de establecer las políticas generales, de dirigir los asuntos corporativos, de aprobar gastos mayores, muchachos. Ellos también son los que se encargan de decidir cuándo contratar o básicamente liquidar a un alto directivo. Son los que se encargan de establecer los paquetes de remuneración de la mayoría de los ejecutivos que han trabajado en las empresas y que tienen más experiencia. Es decir, el consejo no es que los que están en el consejo
que son parte de ellos accionistas, de ellos propietarios, que no necesariamente son ellos mayoritarios. Depende mucho de las políticas de cada empresa, pero no son necesariamente ellos mayoritarios. Se encargan prácticamente en el consejo de discutir esos puntos que mencionamos anteriormente. El consejo, muchachos, está integrado por directivos internos, que estos en su mayoría son ejecutivos corporativos claves, y tenemos también directivos externos o independientes, que estos son ejecutivos de otras compañías, accionistas mayoritarios, líderes nacionales o comunitarios. Muchas veces se escogen a estas personas por su carisma, porque son personas que andan bien participativos siempre en las sesiones, se preocupan por las demás personas o están bien pendientes de cómo va todo. Entonces, generalmente estas personas se eligen dentro de lo que son los miembros del consejo. Recuerden que como generalmente estos miembros del consejo se eligen cada año, dependiendo de las políticas de la empresa, pero generalmente se hace una elección de ellos cada año o en el tiempo que dejen estipulados dentro de lo que son las normativas propiamente de la institución. Y los directivos externos, muchachos, que colaboran grandemente en las corporaciones, por lo general reciben honorarios anuales en efectivos. Pueden recibirlos de forma de honorarios en efectivos, de acciones o de algún otro beneficio extra que ellos puedan tener. Es decir, que aparte de los dividendos que ellos van a recibir, también reciben un salario. No es que es de gratis el trabajo, no es así, porque es un trabajo muy serio. O sea, la decisión que como comité ellos tomen como consejo puede ser el éxito o el fracaso de la institución como tal. Entonces, igual por eso es que se mantienen, se les ayuda a ellos a realmente hacer un trabajo eficiente. Tenemos que los directivos externos, tenemos también, muchachos, el presidente o director general. Esta persona es la que generalmente se conoce como el CEO, ¿sí? Que es prácticamente el director general de una empresa. Este es el responsable de dirigir las operaciones diarias de la compañía y de aplicar las políticas establecidas por el consejo directivo. Algo muy importante es que el CEO se reporta directamente con los directores de las empresas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchachos, porque al final las decisiones que nosotros tomemos o las decisiones que se puedan tomar no es una decisión que solamente una persona ya puede tomar, sino que siempre va a ser una decisión que va a estar acompañada por más de una persona como tal, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Tenemos también, muchachos, este pequeño organigrama que es cómo son los organigramas corporativos. Obviamente, este es un ejemplo. Pueden haber cambios, podría ser que de repente no esté tan disgregado como nosotros lo vemos en este diagrama. En las cooperativas, por ejemplo, existe la junta directiva, existe la junta de vigilancia, existen los accionistas, bueno, de los accionistas se dividen la junta directiva y la junta de vigilancia, de ahí viene el gerente, y básicamente es una distribución un poco diferente. Pero generalmente esta es la estructura que se tiene, donde tenemos ya parte de los accionistas. Estos accionistas, que son los que inyectan el capital, ellos son los que eligen el consejo directivo. Dependiendo del tipo de empresa, como ya les explicaba, puede haber un consejo directivo y puede haber un consejo de vigilancia, que son los que se encargan de estar auditando los movimientos. Estos consejos de directivos, muchachos, son todos ellos, los accionistas, y obviamente el consejo que viene de estos accionistas, se conocen como propietarios. Entonces, estas personas son las que se encargan de contratar a quien va a ser el CEO, es decir, a quien va a ser el presidente y quien va a ser prácticamente la cabeza de la corporación.
que va a ser la persona que se va a encargar de administrar. Y obviamente esta persona no lo puede hacer todo él, sino que tiene lo que son, en este caso, pues tiene vicepresidente de recursos humanos, pero que nosotros en nuestro, podemos decir que en nuestra naturaleza de empresas que existen en nuestro país, pues no conocemos como vicepresidente, sino como gerente de recursos humanos, gerente de manufactura, gerente de finanzas, gerente de marketing, gerente de tecnología, es decir, no se conocen como vicepresidentes, ¿sí? Y esta personita que es el CEO se conoce como gerente general, ¿ok? Algo muy importante que ustedes tienen que notar, muchachos, es que de gerente de finanzas o el vicepresidente de finanzas se desprende lo que es la parte de tesorerías y la parte de contabilidad o el contralor. Y ahí tenemos lo que son, en la parte de tesoreros, tenemos lo que son los gerentes de gastos de capital, que en este caso vienen a ser las jefaturas, y el jefe de crédito, el jefe de manejo de divisa. Recuerden que los organigramas dependen mucho del tipo de empresa, ¿verdad? En el caso del controlador tenemos lo que es el gerente fiscal, tenemos el gerente de contabilidad o costos, que en este caso son jefaturas, y tenemos las diferentes ramificaciones que incluso de ellas mismas se desprenden. Esto es muy importante, muchachos, ver cómo realmente las corporaciones a nivel de estructura no son ellos los que toman toda la decisión. Incluso el gerente como tal tiene potestad, sin embargo, no es el que toma la decisión final de todo. Siempre tiene que pedir autorización al consejo o a la junta directiva o a la junta de vigilancia, dependiendo del tipo de empresa, para poder tomar las decisiones adecuadas. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté muy claro? Todo claro. Ok, sigamos entonces. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Si bien es cierto, usted mencionaba que las empresas tienen diferentes estructuras en cuanto a su organigrama se refiere, ¿cuáles son los puestos claves que siempre tienen que ir sí o sí, los que usted muestra en la gráfica de la diapositiva? Es que esto va a depender mucho. En el caso de las corporaciones, lo que siempre tienen que tener, pues, son los accionistas y los consejos. Lo que pasa es que en el consejo puede ser que soy el consejo directivo, como también puede ser la junta directiva y puede ser la junta de vigilancia. Es que depende mucho del tipo de empresa, ¿sí? Pero en el caso del presidente, que es el CEO, nosotros no lo conocemos como presidente, sino como el gerente general. Y de ahí se desprende todo lo que es la estructura propiamente organizacional de la empresa. Pero recuerden que eso, muchachos, va a depender mucho del tipo de empresa, del rubro de la empresa, de orientación que tenga esta empresa. Y si es una empresa corporativa, si es una empresa de sociedad, o si es una empresa unipersonal. O sea, depende mucho de la naturaleza propiamente de la empresa. Por eso es que en un inicio decíamos que dependiendo del tipo de naturaleza de empresa que nosotros decidamos, dependiendo de eso es cómo va a estar constituida nuestra empresa como tal y cómo va a ser nuestra estructura organizacional. Ese es el detalle con eso. Lo que sucede es que dependiendo del tipo de empresa vamos a ver puestos que son bastante similares, como vamos a ver otros puestos que no. Por ejemplo, en la primera estructura que hablamos, que es propiamente ya de propiedad unipersonal, pues no existe lo que son los accionistas, ¿cierto? Por lo tanto, nunca va a haber un consejo directivo. Entendido, ingeniera, pero digamos en el caso de las corporaciones, de las empresas unipersonales, perdón, digamos la fiscalía les exige una estructura, pero en este caso creo que solo es suficiente un contador, por decirlo así, o un jefe que lleve el control de las contabilidades. Pero cuando hablamos de corporaciones ya más grandes, creo que a nivel fiscal se les da una cierta exigencia
o parámetros que tiene que cumplir. A eso es que me refiero yo, que si hay alguna estructura predeterminada para cada uno de los tipos de empresas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Posteriormente vamos a ir evaluando cada uno de esas estructuras. Sin embargo, si es una corporación, siempre tiene que haber lo que es los accionistas y el consejo directivo como tal. Y tiene que haber una persona que sea representante legal, que en este caso es el gerente general o el presidente, ¿sí? En el caso y tiene que haber lo que es propiamente la estructura, lógicamente crece más, porque existen gerentes y jefaturas y el personal operativo como estructura. Dentro de los gerentes tiene que haber un gerente de finanzas y dentro del gerente de finanzas obviamente tiene que haber, puede haber un gerente de finanzas y un gerente administrativo dentro de lo que es una corporación como tal, ¿sí? A nivel de corporación. Otro detalle muy importante que cada corporación internamente, una corporación está conformada por varias empresas y estas empresas no necesariamente siempre son del mismo rubro. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, pues obviamente ahí podría ser que tengamos un gerente financiero que sea el que maneje toda la corporación como tal y solamente tenga contadores en cada una de las empresas. No sé si me doy a entender ahí. Sí, ingeniera, perfectamente. Es decir, la estructura como tal sí depende mucho del tipo de empresa. Y obviamente lo que sí es muy importante lo que usted dijo, sí tenemos que cuidar según el tipo de empresa que nosotros nos orientemos, tenemos que cuidar y tener el personal adecuado para esta empresa. Y lo que sí es muy importante que en las corporaciones, generalmente, y la estructura de las corporaciones tiene algo bien en particular, que usted puede tener un gerente o puede tener, como dice acá, un vicepresidente para un departamento y en cada una de las empresas que conforman esa corporación, pues tiene a los gerentes o tiene a los jefaturas que se dedican a poder enviar información al gerente o al vicepresidente de área que está solicitando esa información como tal, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Sí sé cómo va orientada su pregunta, pero eso sí lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahorita estamos viendo el concepto como tal y cuáles son y a base de eso y vamos a ver un poco el comparativo, porque es una parte introductoria, por eso es que no estamos digregándolo de tal manera, pero sí es importante que estemos claros que depende mucho del tipo de empresa, ¿ok? Perfecto, ingeniera, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ingeniera, la cooperativa era una corporación entonces. Y a cooperativa, dependiendo de si, es que mire, lo que pasa es que hay cooperativas que aparte de ellos invierten en otros negocios, ¿sí? Depende mucho del tipo de cooperativa. Hay cooperativas, por ejemplo, que son cooperativas que son grandes, ¿verdad? Y que dentro de las empresas como tal, tienen lo que es la parte de las cooperativas. Entonces, no es que la cooperativa como tal sea una corporación, sino que en este caso, la cooperativa trabaja con lo que son los accionistas, ¿sí? Entonces, esos accionistas son propietarios. Y dentro de una cooperativa, recuerde que una cooperativa puede tener varias sucursales y puede también tener otros tipos de empresas asociadas. Depende mucho si la cooperativa al momento de inscribirse, se inscribe como una corporación. Si no se escribe como una corporación o si se escribe como una sociedad, porque hay cooperativas también que son dentro de empresas. No sé si me doy a entender ahí. Depende mucho del tipo de cooperativa. Por ejemplo, Sí. Y les pongo un ejemplo. Están cooperativas como, por ejemplo,
la Sagrada Familia, cooperativas como, ¿cuál otra? Cooperativa Elga, por ejemplo, que estas tienen varias empresas, ¿sí? Tienen varias sucursales. Además de eso, ellos también invierten en otros rubros, en otros tipos de empresas. Entonces, en este caso, ellos trabajan bajo lo que es un consejo y tienen una estructura bastante similar a lo que son las corporaciones. Tienen varias empresas. Entonces, sí podría entrar dentro de lo que es la parte de corporativos. Pero hay cooperativas, por ejemplo, que suponiendo en una empresa X, digan los empleados, vamos a formar una cooperativa de empleados. En este caso, esas cooperativas como tal son cooperativas que únicamente acogen a lo que son y las personas propiamente que trabajan en esa empresa, ¿sí? Y si tienen alguna filial, solamente es donde esta empresa como tal tenga otra sucursal, pero de lo contrario no van a invertir en otra cosa, ¿sí? En el caso de cooperativas como la Sagrada Familia, como Elga, sí podrían entrar dentro de lo que son las corporativas, precisamente por eso, porque el rubro como tal de ellos no solamente es el de los servicios financieros, sino que también ellos invierten en otro tipo de empresas. No sé si me doy a entender ahí. Y están bajo el escenario que tienen acciones y consejos. En el caso de las cooperativas que son pequeñas, por ejemplo, cooperativas de empresas, entran dentro de lo que es la parte de sociedad, porque está conformada por socios, ¿verdad? Desde el momento que usted se inscribe en la cooperativa, pues usted pasa a ser socio de la cooperativa como tal, ¿verdad? Sin embargo, no tiene un alcance tan amplio como lo que es una organización corporativa. Una corporativa generalmente tiene más de un rubro de empresas dentro de la corporación como tal. Sí, estas empresas pueden tener dentro de una corporación, pueden ser los mismos dueños, pero pueden tener, por ejemplo, en el área hospitalaria, pueden tener también inversiones en el área de construcción, pueden tener inversiones. Sí, son empresas básicamente que tienen inversiones en diferentes sectores, no solamente en uno como tal. Entran dentro de lo que son corporación. Tiene también mucho que ver cómo se va a registrar una vez que se registra como empresa, si se registra como una corporación, si se registra como una sociedad, si se registra como una empresa familiar. Recuerden que esto, además de eso, tiene que ver también con las obligaciones fiscales, que eso lo vamos a ver más adelante. Y también sí tiene que ver un poco con la estructura propiamente de organización como tal. No sé si respondí a su pregunta. Sí, ingeniera, quedó claro. Ingeniera. Digan. O sea que en las empresas corporativas ya no es tanto porque sea unipersonal ni porque sea en sociedad, sino que depende del rubro al que se dedique, de los diferentes rubros. Sí, es que generalmente las corporaciones, sus características es que tienen varios accionistas, que existen consejos directivos de esos accionistas y que estas empresas como tal son multifacéticas, es decir, no solamente se quedan en un solo rubro, sino que generalmente las corporaciones tienen varios. Por ejemplo, volvamos otra vez a Banco Continental. Banco Continental pertenecía a una corporación, ¿cierto? Pero estos no solamente tenían los bancos como tal, sino también tenían una empresa de cable, tenían un periódico, tenían también, creo que también tenían varias empresas de construcción, ¿sí? Entonces era una corporación como tal, porque no solamente se orientaban a un solo rubro. No estoy queriendo decir con estos jóvenes que, por ejemplo, ¿cómo podría decirles para que no se... Generalmente se caracterizan las corporativas, generalmente su característica es que son empresas que son multifacéticas, es decir, que los socios invierten no solamente en un solo sector, sino que invierten en otro tipo de empresas de negocio.
No sé si hasta aquí, muchachos, tienen alguna pregunta adicional. No sé si quedaron claras sus dudas. Yo tengo una pregunta, pero es un poco adicional a todo. Dígame, si quieres Oscar. inscribir tu empresa aquí en Honduras, especialmente en este sector, ¿dónde sería? Si quieres inscribir tu empresa. Sí, aquí en Honduras, especialmente en este sector, ¿dónde sería todo el trámite y el papeleo? ¿Pero en cuál sector? Ok, si lo quiero hacer como una corporación. Primero En se el tienen SAR que se hace constituir. papeleo. Sí, y se tienen que constituir como, ya sea como sociedad anónima, eso ya lo vamos a ver más adelante, como una organización corporativa o como una empresa familiar o como una empresa de sociedad anónima, ¿sí? Primero tienen que constituirse y obviamente tienen que ir a ISAR, exacto, a hacer todo el papeleo, muchachos, de eso. Gracias. Sin embargo, sí es interesante, fíjese, dejar es una actividad de ese tipo. Vamos a tomarlo en serio, en consideración. Ay. Muy bien, chicos. Me gusta que pregunten. Me gusta que pregunten. Ingeniera, yo tengo una pregunta. Díganme. Usted dijo que las corporaciones se dedican a diferentes rubros, ¿verdad? Pero generalmente sí es. Generalmente sí es. Un ejemplo de que no se dedica a varios rubros, sino que solo a uno, puede ser las corporaciones internacionales como Canon. ¿Puede ser así o no? Un ejemplo de otro tipo de corporación que no sea de varios rubros. ¿O me puede dar algún ejemplo de que no se dedique una corporación que no se dedique a varios rubros, pero sea corporación? Podría ser, es que depende, fíjese que en este caso su pregunta está orientada hacia todas las corporaciones, hasta cierto punto se dedican a varios rubros o en determinado caso no se dedican o se pueden dedicar a un solo rubro. Creo que por ahí anda su pregunta, ¿cierto? Como ya decía anteriormente, y una de las características de las corporaciones es generalmente esta, ¿verdad? Que internamente no solamente se dedican a un solo sector, sino que se dedican a más de un sector. Sin embargo, tenemos empresas también que hasta cierto punto son empresas multinacionales que también entran dentro de lo que son corporaciones, ¿verdad? Podríamos... Es que creo que ese tipo de corporaciones lo que tienen son diferentes unidades de negocio, entonces por eso es que pareciera que se dedica a varios rubros, pero solo es un solo. Podría ser así, no sé si. ¿Solo es un solo qué? ¿Tipo de empresa, dice usted? Sí, a que se dedica a un solo rubro, pero pareciera que tuviera varios rubros. Pero en sí lo que es internamente es que tiene varias unidades de negocio. Ok. Sí, pero fiscalmente usted va a responder. Sí, fiscalmente tiene que responder por cada una de las sociedades. Se responde por cada una. O sea, sí, realmente ellos internamente, cada una de las empresas que estén asociadas a la corporación como tal, tienen lo que es su propio manejo de contabilidades. Su propio manejo de contabilidad, de administración y todo, pues. O sea, no es que tienen diferentes tipos de no, sino que cada uno de ellos responde fiscalmente de forma diferente. Corporativamente están respaldados, pero cada uno de ellos tiene su propia estructura, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estas corporaciones como tal, generalmente, cuando nosotros hablamos de corporación, hablamos de que inversión del consejo como tal, no solamente, o de los accionistas, no solamente queda en un solo tipo de empresa, sino que dentro de la corporación ellos pueden tener diferentes tipos de empresas.
Sin embargo, también hay Exactamente. corporaciones, como por ejemplo IBM es una corporación, ¿verdad? Podríamos decir también hay empresas incluso de software que son empresas que están a nivel internacional, que también son una corporación. Por ejemplo, IBM, podríamos decir, IBM está comprada por una empresa que se llama CNC. Ahorita tiene otro nombre, esta empresa, pero esta empresa es una empresa de venta de software. Ellos venden software y generalmente son software RP y son software hospitalarios, ¿ok? Pero algo importante con estas empresas jóvenes es que es una empresa que aparte de eso adquirió lo que es IBM como tal, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una corporación que siempre está orientada al mismo rubro. Ojo con Ingeniera. ¿Qué pasó? Uy, se me fue. No pasa Bueno, nada. vámonos, adiós. Creo. Sí, creo que se cortó, ¿verdad? Sí, no me aparece nada. Bueno, a la siguiente clase, pues vámonos. Cheque, vaya. Hasta mañana, pues. Mañana no tenemos la clase. Jóvenes. Mañana no, más el lunes. ¿Qué días de la semana? Jóvenes. Buenas, ingeniera. Hola, hola, ya vino, hey, Hola. vivos. Hola, Inge. Muchachos, disculpen Hola. muchachos, pero es que iba para otra clase y por poner ya otra videoconferencia se me cortó esta. Entonces, estábamos en el hecho y ponía este ejemplo porque esta empresa, como les digo, es una empresa que se dedica a la venta de software, ¿verdad? Es software RP hospitalario, pero también esta empresa se compró lo que son los derechos de esta empresa, ¿verdad? Entonces, básicamente está dentro de la corporación porque hay accionistas, toman las decisiones y compran y se dedican al mismo rubro. O sea, no necesariamente se tienen que dedicar a otro rubro, pero generalmente estas empresas que se dedican a la parte de corporación, esa es una de las características que se tiene. No es una regla, pero en su mayoría ustedes van a encontrar corporaciones que no solamente tienen un tipo de negocio, sino que tienen más de un tipo de negocio. No sé si hasta ahí me estoy dando a entender, muchachos. Perfectamente, ingeniera. Sí, ingeniera. Listo, ingeniera. Sí. Pero sí quedó claro el concepto, muchachos, de que no necesariamente por ser una corporación es que puede tener diferentes rubros o diferentes tipos de empresas. Pueden tener empresas que sean similares y están dentro de lo que es la corporación. ¿Sí? Entendido, Okay, ingeniera. entendido. Y ustedes listo. se me adelantaron porque en la presentación ahí está un poquito más explicado y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, ¿verdad? Entonces ahí de repente si quedaron alguna duda, pues se va a ir aclarando en lo que hacen falta y las diapositivas que hacen falta, ¿ok, muchachos? Ingeniera, la presentación la va a compartir en el todos. campus, disculpa. Sí, se la voy a compartir, muchachos, claro que sí. Perfecto. Gracias, ingeniera. Creo que hasta aquí terminamos, ¿cierto? Sí, muchachos, Una aquí preguntita finalizamos. Gracias, ingeniera. ingeniera. Una preguntita rápida. Los demás se pueden ir si quieren. Esto es otra cosa. Ingeniera, ¿qué días es que vamos a recibir la clase entonces? Eso depende de la calendarización que ustedes tengan, muchachos. En la calendarización, no sé si han entrado al portal, está la calendarización de los días de la clase. En el caso de ustedes, toca el día lunes, la próxima miércoles. semana. Lunes y miércoles, miré ahorita. Pero no es la regla, no es la regla, ¿ok? O sea, hay veces que va a cambiar los días, por eso es importante que siempre estén viendo ya
y a calendarización, muchachos. Ahora, algo bien importante es que van a tener una actividad y esa actividad va a quedar habilitada el día de mañana. También les voy a avisar para que ustedes comiencen a trabajar ahí. ¿Ok? Ok, listo. Perfecto. Bueno, muchachos, seguro que quedaron claros con todo. Sí, sí. Sí, ingeniera, sí. Sí. Ingeniera, ¿vamos a tener tiempo para hacer la actividad o el mismo día será la entrega? Y a fecha de entrega es el día 20, es el domingo. ¿Oye? Listo, ingeniera, gracias. De nada. Okay. Bueno, muchachos, feliz noche, cuídense mucho. Va igual. Buenas noches. Feliz fin de semana. Ingeniera.